Bueno chicos, bienvenidos a este segundo vídeo. Vamos a empezar el tema de los vectores. De verdad que pienso yo es el tema más importante en la cinemática y en la dinámica. O sea, todo lo que considera las leyes de Galileo y las leyes de Isaac Newton. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque hay cantidades y magnitudes físicas que obedecen de pronto a algunas características especiales. Para que me entiendan un poco mejor, voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura simbolizada con una T mayúscula, ¿cierto? Tiene una magnitud. Siempre que yo hable de magnitud en física me voy a referir a la cantidad, ¿sí? En la cual cuantifico si es bajo o si es alto, si es mucho o si es poco. Bueno, actualmente en este momento la temperatura promedio de Bogotá está en 18 grados centígrados. Pero quiero que noten lo siguiente. Esto es una magnitud física llamada temperatura que depende únicamente de su magnitud, o sea, la cantidad que la define, y la unidad, ¿cierto? Entonces, magnitud 18 y la unidad. Ahora sí entienden por qué las unidades son tan importantes, porque si yo sencillamente omito esto, pues me queda simplemente un 18. ¿Y un 18 qué? Pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Pero en la física hay que ser precisos con respecto a lo que estamos hablando. Entonces aquí 18 grados. Bien, perfecto. Este tipo de magnitudes físicas que depende solamente de una cantidad o magnitud y de su unidad se llaman magnitudes. Voy a colocarlo en verde para que noten la diferencia. Escalares. Magnitudes escalares, así se llaman. Hay muchas magnitudes escalares. Por ejemplo, la masa. La masa es una magnitud escalar, m minúscula. El cuerpo en este momento es de 76 kilogramos. Bien, tengo una magnitud y una unidad física, nada más. Una magnitud escalar, no depende de nada más, ¿cierto? Otra unidad que no dependa de nada más. Por ejemplo, vamos a colocar, por ejemplo, porque la presión es la relación que hay entre la fuerza aplicada y el área en la cual estoy aplicando dicha fuerza. Pero yo voy a entrar en detalles cuando yo combino dos magnitudes y sobre todo en una relación o en una división. Pues imagínense que yo siempre que hago eso voy a obtener una unidad escalar. Entonces, por ejemplo, la presión digamos a 1000 metros sobre el nivel del mar es de una atmósfera. Esta unidad de presión tiene una magnitud y una unidad. Es escalar. ¿Bien? Bueno, esos eran algunos ejemplos de lo que eran las unidades escalares. Pero en este momento estas unidades no nos interesan. Su estudio se ve a medida que vamos avanzando en el curso de física. En ese momento lo que deseo que veamos y lo que deseo que nos concentremos es en las otras unidades que no son escalares, sino vectoriales, o sea que son magnitudes vectores. Bien, entonces, en este momento voy a borrar. Entonces recuerden, estas son las unidades escalares, por favor no las vayan a confundir. Hay otras unidades escalares, pero ya vamos a encontrar otras diferencias cuando empiece a ver los vectores. Y van a decir, ah, ok, esta también es escalar o esta es vectorial. Bien, voy a borrar. Ahora sí vamos a ver lo que son los vectores. Bueno, chicos, es muy importante entender lo siguiente. Los vectores están constituidos por tres partes. Entonces, un vector tiene tres partes. Tres partes. La primera parte del vector se refiere a su magnitud. Sí, al igual que las unidades escalares, los vectores tienen una magnitud, un número que los define. La segunda es la dirección. También muy importante. Y por último tenemos el sentido. ¿Qué quiere decir esto?
que las magnitudes vectoriales tienen magnitud, dirección y sentido. Quiere decir que para hacer medidas debo considerar estas tres partes. O sea, para hacer la medición. Bueno, para hacer la medición debo considerar la magnitud, la dirección y el sentido. Pero ustedes se preguntarán, profe, ¿qué es un vector? Bien, lo voy a expresar de la siguiente manera. Entonces, primero les voy a dar el significado gráfico de lo que es un vector. Y luego vamos a ver algunas definiciones, pero ya con casos de física, como para que podamos entender esa relación. Entonces, primero tenemos que ubicarnos en el espacio, porque si el vector tiene dirección y sentido, tenemos que ubicarnos en el espacio. Entonces, nos vamos a ubicar en el espacio. Este plano cartesiano considera las tres dimensiones principales, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestra X, vamos a poner acá nuestra Y y nuestra Z. ¿Bien? Bueno. ¿Qué es importante? Nosotros hasta el momento hemos manejado nuestro plano cartesiano de dos dimensiones, Y y X, ¿cierto? Pues aquí vamos a manejar el de tres dimensiones. ¿Por qué? Porque es importante que empecemos a ver cómo están constituidos los vectores en un espacio tridimensional. Bien, ahora, ¿qué es un vector? Un vector se puede representar de la siguiente manera. Primero, mediante una flecha. Esa flecha que ven ahí, ¿cierto? Es la representación de un vector. ¿Cómo así, profe? ¿Una flecha? Sí, señores, una flecha. Y aquí también lo voy a colocar. Bien, ahora, ¿cómo así que físicamente el vector es una flecha? Sí, en realidad lo es. Pero ¿cómo estas tres partes se relacionan con esta representación gráfica? De la siguiente manera es como la debemos relacionar. La longitud. Entonces, el qué tan largo es la flecha, esta longitud que está aquí, ¿cierto? Al igual que esta que está aquí, me va a hablar de la magnitud del vector. Entonces, la magnitud, ¿cierto? Y aquí también vamos a hablar de la magnitud. Recuerden, entonces la magnitud es la distancia que hay de aquí a aquí. Es qué tan largo es el vector. Si el vector es muy grande, pues su magnitud es muy grande, es proporcional. Si es muy pequeño el vector, pues la magnitud es pequeña. ¿Listo? Esto es supremamente importante porque cuando uno se vuelve un poco más riguroso con los cálculos de física, pues asimismo con las definiciones. Entonces recordemos, esto también es la magnitud del vector. Bien, pero ustedes dirán, bueno, profe, listo, ya abordé esto. Ya sé que el qué tan largo, el qué tan corto sea la flecha, en este caso la representación gráfica del vector, me va a decir qué tan grande es esta magnitud. Pero ¿qué pasa con la dirección y el sentido? Bueno, como estamos en un plano cartesiano, el sentido, y quiero que presten mucha atención y lo voy a hacer en rojo, ¿listo? El sentido es el ángulo positivo que hay entre X y el vector. ¿Cómo así, profe? Pues sí, lo voy a hacer con el de dos dimensiones para que me puedan entender mejor. Esto que está aquí, ¿cierto? Esa distancia que hay entre el X positivo y el vector es un ángulo, ¿cierto? Ese ángulo positivo se va a referir a la dirección del vector con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces la dirección en los vectores o en las magnitudes vectoriales se va a ver reflejada, se va a ver representada por un ángulo, ¿cierto? Muy importante esto, chicos. Los ángulos tienen dos formas de representarse, bien sea de la forma sexagesimal, que pues por ejemplo son los ángulos de 60 grados, de 30 grados, etc. Ángulos que todo el tiempo hemos utilizado. Pero también hay una notación radial, ¿cierto? Radiales.
Por el momento todo lo vamos a manejar con el sistema sexagesimal que ya conocemos, 60, 30 grados. Entonces recordemos que la dirección del vector está representado por un ángulo. Bien, entonces la dirección es el ángulo. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí al frente para que vayamos relacionando toda esta información con estas tres partes de acá. Entonces ya dijimos que la magnitud es la longitud, ¿cierto? De la flecha, ¿cierto? La longitud. Ya dijimos que la dirección se refiere al ángulo, ¿cierto? Con respecto al eje X, es muy importante, con respecto al eje X, mírenlo, con respecto al eje X. Bien. Y ahora vamos a ver lo que es el sentido. El sentido es muy sencillo. Entonces, este tiene que ver más es con los puntos cardinales. ¿Bien? Entonces recordemos eso, que esto es supremamente importante. Entonces, tenemos el norte. Recuerden que nosotros tenemos polos geográficos y polos magnéticos. Son dos polos diferentes. Para poder hallar el sentido de las magnitudes vectoriales, tomamos la definición del polo geográfico. Es lo que nosotros conocemos como polo norte y polo sur, ¿cierto? Y asociamos el norte con arriba. Entonces tenemos el norte, ¿cierto? El sur, perfecto. Tenemos al occidente de este costado y al oriente de este otro costado. Bien, entonces norte, sur, occidente y oriente. Bien, ahora, ¿por qué dibujo esto? Porque es supremamente importante, porque el sentido va a manejar este tipo de notación. Bien, por ejemplo, este vector que está aquí, ¿cierto? Si yo considero esta notación, considero que mi eje Y en este punto es el norte, ¿cierto? Y mi eje X está marcando hacia el oriente. Bien, entonces el vector en este momento, con el ángulo de inclinación que tiene en este punto, puedo decir que está ubicado, ¿cierto? Aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven aquí? Que lo puse de rojo. O sea que está ubicado en el nororiente. Nororiente. Bien, entonces podemos decir lo siguiente. Podemos decir que este vector tiene una magnitud igual a esta longitud, o sea, la distancia que hay entre O y otro punto que vamos a llamar P. Entre O y P hay una distancia que se llama magnitud. También hay un ángulo que se forma entre la X y el vector, entre la X positiva y el vector, que se llama dirección, y es un ángulo, se representa por un ángulo. Y el vector en este momento está ubicado al nororiente, ¿cierto?, del punto O. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque esto es la referencia espacial. Recuerden que es de acuerdo a la referencia espacial que yo ubico el vector, ¿no? Pues obviamente todo es en torno a este punto de origen, a este punto de referencia. Bien chicos, pues estas son las tres partes de lo que es un vector y esta es la representación gráfica del vector. Bueno, en el siguiente vídeo vamos a ver algunos ejemplos, pero ya de la vida práctica. De verdad que esto se utiliza mucho, demasiado. Sobre todo, por ejemplo, cuando tú quieres indicarle a alguien un lugar en especial, tú le dices, desplázate tantos metros, magnitud, ¿cierto? Bueno, pues no le dices el ángulo, ¿cierto? Pero vas a ver que si quieres ser muy preciso lo tendrás que hacer. Puedes decirle, muévete 30 metros, ¿cierto? Hacia el sur, ya le estás dando un sentido, y gira 90 grados, ya le estás dando una dirección, y si te das cuenta, al dar estos tres aspectos de ese modo, serás muy preciso en la indicación. Bien, pues aunque no lo creas, en ese momento estás dibujando un vector en el espacio. Bueno chicos, en el siguiente vídeo vamos a hacer muchos ejemplos para que puedan entender qué es el vector, qué son los vectores, y empezar a sumar y restar vectores. Bueno, les dejo un saludito. Chao, chao.